El hermano Ángel va a leer Juan capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8. Así que vamos a quedar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que los que diesen testimonio de la luz. Muy bien. El pasaje parece un poco filosófico y repetitivo, ¿verdad? Puede ser. El punto, hermano, es que Jesucristo es el centro de la Biblia. Jesucristo es Dios hecho carne, que Jesucristo es Salvador y tiene muchos atributos, ¿verdad? Y este pasaje, este capítulo 1, tiene muchos adjetivos con los cuales califica a Cristo. De hecho, ¿cómo describió el Espíritu Santo a Jesucristo por medio del apóstol Juan? Juan en este capítulo dice muchas cosas, ¿verdad? El punto es cuánto usted conoce a Cristo, cuánto sabe usted de Cristo. Fíjese que la gente hoy en día desconoce la persona de Cristo, aunque vayan a las iglesias, porque el grave error de los creyentes de todos los tiempos es que no van a las Escrituras y no tienen un conocimiento general de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la salvación, etc. Entonces la gente moderna, voy a decirlo así, pone a la par de Cristo a Gandhi, a Buda, a Mahoma, ¿verdad? Y a personas famosas y talentosas, ¿verdad? Y es porque desconocen de que Cristo Jesús es más que una persona, es Dios que se hizo carne y vino a este mundo. Y eso de la encarnación de Cristo, aún a algunos predicadores les suena un poco raro, pero es porque desconocen las Escrituras, ¿verdad? Fíjense que haciendo una lista así un poco rápida, no tan profunda, hice una lista de los nombres con los cuales aparece Cristo en este capítulo. Juan lo describe como verbo, lo describe como creador de todo el universo, como vida y sobre todo vida espiritual, como la luz. Es más, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Juan lo describe como el propietario de este mundo. Así es, perdón. Propietario. Bueno, puta, quiero decir. Fue el almuerzo. También lo describe como autoridad o poder, como él describe la encarnación gloriosa, que lo dijimos, ¿verdad? Como eterno, como dispensador de gracia sobre gracia, como representante de Dios, también como Señor. Mire, y cuando dice Pablo, Pedro, Juan, el Señor Jesucristo, está diciendo el Dios Jesucristo, ¿me entiende? En ese sentido se usa la palabra Señor en el Nuevo Testamento, así que no es un Señor tal por ahí.
También como Cordero. Usted sabe el pasaje clásico donde Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y lo dice 2 veces. También está como bautizador. Él bautiza en Espíritu Santo y fuego. También aparece como Hijo de Dios, aparece como Rabí, que significa maestro. Aparece también como Mesías, que es Cristo o enviado. Aparece como Jesús, que significa Salvador. Natanael dice: Señor, tú eres el Rey, ¿verdad? Y por último, como el Hijo del Hombre, resaltando su humanidad. Porque hay una doctrina básica de que Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, Él es el Salvador, hermano. Él es Jesús Salvador. Él es el que salva a aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora nos ha dado vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Entonces, a través de este pasaje, rápidamente, yo quiero que usted vea que en la Biblia dice todo eso, toda esa descripción, ¿verdad? Vamos a comenzar con el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es ese Verbo? ¿Verdad? Los que han leído la Escritura saben que Juan está hablando de Cristo. En el principio era el Verbo, y eso he puesto en letras negritas la palabra verbo, para que usted vea cómo Juan a propósito enfatiza eso. Y cuando un escritor de la Biblia enfatiza algo, significa que eso es importante. La palabra verbo en el griego creo que es logos, que significa tratado o estudio o palabra. Cristo es la palabra, ¿verdad? Cristo es la palabra. Y se recuerda cómo comienza Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí estaba Dios Padre. Ahí estaba Dios Espíritu Santo. ¿Y el Hijo? ¿Ah? Y dijo Dios la palabra. Ahí estaba también Cristo. Y después el mismo Juan va a decir que todo el mundo fue creado a través de Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, versículo 12. Este era en el principio con Dios. Ajá. ¿De qué nos habla ese versículo, hermano? Que el verbo era en el principio con Dios. Habla de su existencia eterna, ¿verdad? Porque muchas personas, creyentes jóvenes en el Evangelio, creen que Cristo comenzó a existir cuando nació allá en Belén. No, hermano. Cristo siempre ha existido. Por eso me trasladé allá al principio de la creación, a Génesis 1. ¿Entiendes? Y de hecho, Cristo en muchos pasajes del Antiguo Testamento aparece. Se me viene a la mente ahorita cuando se le aparece Melquisedec a Abraham en el libro de Génesis. ¿Quién era Melquisedec? Era Cristo Jesús. Entonces, ahí aparece varias veces. Entonces, Cristo Jesús no comenzó a existir cuando nació de María. Eso es la encarnación, como le dije hace poco. Entonces, repito, el pasaje habla de la existencia eterna de Cristo Jesús. Versículo número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ajá. Si estamos hablando de Cristo Jesús, es obvio, ¿verdad? Que todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, fíjese, todas las cosas por Él fueron Él. Y todas las cosas se refiere a todo el universo. Todo el universo. Y sin Él, y sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. ¿De qué está hablando el versículo? Dios Padre creó todo el universo por medio del Señor Jesucristo. Él es creador, ¿verdad? Entonces, ahí está viendo usted la deidad del Señor. Es simplemente el hijo del carpintero, el hijo del hombre, ¿verdad? No, Él es Dios. Yo espero que esta predicación usted la recuerde, ¿verdad? Que la recuerde o que le dé el deseo de investigar un poco más. En su Biblia, en internet hay muchos comentarios. Y los comentarios, casi la mayoría, aún hechos por falsos maestros, en eso están de acuerdo, en la deidad de Cristo. Lo que pasa es que no se predica. Es más, entre los pastores hay pláticas, y se dice por ahí, no, es que eso de predicar doctrina aburre a la gente, le da sueño. ¿Tienen sueño ustedes? Yo veo un par de así. ¿Verdad? No es que hablar de doctrina. Hay también otra cosa. Es que la doctrina divide. No estamos bien así, ¿verdad? Todas las iglesias evangélicas somos hijos de Dios, ¿verdad? Y cuando Cristo venga, no va a haber rótulos. Sí, es cierto. Y va a trasladar a todos los que han puesto la fe sola en Cristo solamente, no a todos los evangélicos. Por eso aquí le damos mucha importancia a la doctrina de la salvación. Entonces, la gente desconoce las Escrituras porque no estudian. Por ahí el día sábado, después de ver una serie de Netflix, escogen un salmo, de aquí voy a predicar mañana. Y luego predican. Y la gente ni cuenta se da. Hasta le bien contento. Hablo de vida práctica el pastor, ¿verdad? No, esto, hermano, la doctrina es que le va a ayudar a usted a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Vamos al versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice que Juan ya no, o sea, hasta este momento no ha mencionado el nombre de Cristo Jesús, pero entendemos que habla de él, ¿verdad? En él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan se refiere a la vida física y temporal. Juan se refiere a la vida física y temporal, pero de manera especial a la vida espiritual y eterna. ¿Y quién mata vida eterna, hermano? Solo Cristo. Entonces, hermano, esta es una predicación cristocéntrica, porque Cristo es el centro del discurso, para que toda persona que tenga duda acerca de su salvación, por lo menos esta tarde crea, y crea que Cristo se hizo carne, vino a este mundo. Dios el Padre tomó todos los pecados de todas las personas, de todos los tiempos, y los puso en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y los que han creído eso, que ya sus pecados fueron pagados en la cruz, tienen vida eterna. No tienen que ir a pagar sus pecados al infierno por los siglos de los siglos. Estaba viendo un video hoy a mediodía de un filósofo diciendo que los cristianos le metemos miedo a la gente, ¿verdad?, con el infierno para que venga a la iglesia. No es cierto. La Biblia dice que el infierno existe, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos evitar es que usted vaya, que usted escoja a Cristo como Salvador para que no vaya a pagar por sus pecados en el infierno por eternidad, ¿verdad? Entonces ellos creen que la doctrina del infierno es para meterle miedo a la gente para que haga o no haga algunas cosas.
Y no es cierto, ¿verdad? Aquí le decimos que la fe sola en Cristo es suficiente. Ahora, en la santificación es su responsabilidad. ¿Qué va a hacer usted para crecer espiritualmente? Para buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Qué va a hacer usted? Es su decisión. Quiere decir mínimamente a las Escrituras, ¿verdad? Adquiere conocimiento, conozca más a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a la doctrina de la salvación, que es importantísimo. Es lo más que podemos hacer. Y eso me lleva al versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese versículo plantea un contraste. Luz y tinieblas son cosas contrarias, ¿verdad? La luz o el verbo en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí tengo que decir, en sentido intelectual, luz se refiere a la verdad bíblica y tinieblas a error o falsedad. Lo repito, en sentido intelectual, luz se refiere a la verdad bíblica y tinieblas al error y falsedad. Por eso es que hoy en día muchos maestros andan en tinieblas, no les ha amanecido, y predican moralidad, ¿verdad? Moralidad, y mire, hermano, y no se han enterado de que las personas que los oyen no son salvas. El pastor típicamente cree que en su iglesia los que están en alabanza, en escuela dominical, en las células, en el evangelismo, esos son verdaderos hijos de Dios. Están trabajando en la obra. ¿Salva eso, hermano? No. Ese debe ser el resultado de alguien que ha sido salvado por gracia. Pero si él, como predicador, no predica el evangelio, ¿cómo se van a salvar a estas personas? Entonces se vuelven activistas, ¿verdad? Para demostrar, ¿verdad?, que tienen pasión por Cristo. En sentido moral, luz se refiere a santificación o pureza. Tinieblas alude a pecados personales y maldad. Lo voy a repetir. En sentido moral, luz se refiere a santificación o pureza. Tinieblas alude a pecados personales o maldad. Luz, en sentido intelectual, se refiere a la verdad bíblica, y tinieblas a error y falsedad. Ya se lo había dicho, pero lo repito. Entonces, hermanos, ahí tenemos un contraste. Hay verdad y hay mentira. Está Dios y está el enemigo. Hay doctrina sana, bíblica, y hay doctrina equivocada. Y la pobre gente que va a las iglesias, ¿cómo va a distinguir una doctrina equivocada si no conoce las Escrituras? Bien, ahora el hermano va a leer los 5 versículos antes de pasar al 6. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta acerca de eso? No hay pregunta. En este sector no hay pregunta. Ahí está el hermano David. Oh, ya le está bendito al tío David. Gracias por venir, David. Disculpame que no te había visto. Disculpame. Muy bien, vamos al versículo 6, rapidito.
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Será Juan el autor del libro? No, ¿verdad? Lo digo, y esto es básico porque hay personas que a veces se confunden. Se refiere a Juan el Bautizante o Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa aclaración. Muy bien, versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Se me acaba de decirlo, hubo un hombre enviado de Dios, ¿verdad? Juan. Y usted recuerda las características de Juan, ¿verdad? Que era un predicador parecido a Apolos, más o menos, ¿verdad? Muy ferviente, muy fogoso, muy emocionado, ¿verdad? Y a veces ofendía a las personas, ¿verdad? Y porque él no tenía hablar de pecado a las autoridades gubernamentales de ese tiempo, ¿verdad? Y si aquel individuo, Herodes, le dijo que no era lícito que tuviera a la mujer de su hermano, es porque tenía acceso. Llegaba ahí, ¿verdad? Le mandaban a llamar porque a la gente, a él le gustaba oírlo hablar. Así como mucha gente hoy le gusta oír el evangelio de la gracia, la salvación por fe, pero no dan el paso, ¿verdad? De creer que la fe sola es suficiente para salvar. No, yo creo que hay que hacer algo más. Yo creo que hay que hacer algo santo y bautizarse, ¿verdad? Y ayudar a los pobres, lo cual no es malo, ¿verdad? Como ya lo dijo el hermano en el evangelio, ¿verdad? Pero ese es el evangelio que el enemigo ha puesto en la mente inconversa, que tiene que hacer algo, tiene que hacer, no cree que basta con creer nada más. Lee los 2 versículos, hermano. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces Juan vino y dio testimonio. ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Él es antes que yo. O sea, el testimonio de Juan fue contundente, ¿verdad? Pero ¿entendieron los fariseos, hermano? Mejor, ¿entendieron los religiosos? No, ellos tenían su templo, sus holocaustos, sus sacerdotes, ¿verdad? Pero llegaban a oír a Juan. Y Juan nos recibe, como recibe, generación de víboras. Caía mal Juan el Bautista, hermano. A los religiosos les caía mal. Se dice en la Biblia que Juan era la voz que clamaba en el desierto porque él llevaba la verdad. Incluso había que leer. Exacto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Pero Juan ahí estaba interpretando al profeta Isaías, ¿verdad? Entonces Juan, ¿verdad? A él le embargaba un celo, ¿verdad? Sabía que aquella casta de religiosos estaban confundiendo a la gente, que habían hecho de ¿cómo se llama? De la religión un negocio muy lucrativo para ellos. Le daba muchas ganancias. Juan, con seguridad, no los odiaba como personas, sino el sistema religioso perverso que tenía. Así como hoy en día esas religiones famosas y grandes y con mucho poder económico y con muchas personas están mandando al infierno a las personas. O sea, no ha cambiado mucho en el aspecto espiritual, hermano. Por eso Juan le dijo generación de víboras. Y hoy, hermano, hay muchas víboras ahorita en los púlpitos predicando, buscando su beneficio económico y no se sacian. Siguen. Entonces Juan dio testimonio de Cristo Jesús. Pero ¿quiénes más dieron testimonio de Cristo, hermano? Cuando él anduvo acá,
¿Se acuerda de la samaritana? Vengan, aquí hay uno que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y hermano, la samaritana había tenido muchos novios, ¿me entienden? Pero era inteligente, captó rápido. Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Me entiendes? Tenía un entendimiento claro espiritual. Que era bien novia, esa era otra cosa, hombre. Y usted cuando era inconverso fue bien novio. Fue bien novio. ¿Cuántas tuvo? Ya perdí la cuenta, dicen algunos. Perdió la cuenta. Bien, la samaritana dio testimonio de él. ¿Quién más dio testimonio de Cristo Jesús? Déjeme ver. Simón en el templo, sí. Ahora, Simón era un anciano que servía en el templo y llevan al niño Jesús muy tiernito. Dice Simón, ahora, Señor, puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Mesías, ¿verdad? Al Salvador de Israel. O sea, Simón era un creyente del Antiguo Testamento, así como Polo, que estaban esperando al Mesías. Y todo creyente del Antiguo Testamento estaba a la expectativa de la venida del Mesías. Los que buscaban de Dios. Aún Cornelio, siendo gentil, él buscaba de Dios. ¿Entiendes? Entonces, y eso es algo personal, hermano. Mire, la iglesia, el pastor, un líder, en nada le van a ayudar en su vida espiritual. Tiene que usted buscar a Dios de corazón y progresar espiritualmente. Ese es el punto. Estamos en versículo 7, ¿verdad? Es que se me dieron los lentes, por eso estoy peleando. ¿Ah? Sí. Muy bien. Entonces, ¿quiénes dieron testimonio de Cristo Jesús? Juan el Bautista, la samaritana, Simón, aún Ana, la anciana que estaba ahí con Simón, ¿verdad? Dio testimonio. Pero también, hermano, las obras que hizo, los milagros que hizo Cristo, la multiplicación de los panes, ¿verdad? La resurrección de Lázaro. Él caminó sobre el agua, él reprendió a la tormenta. ¿Y qué más señales querían los religiosos? ¿Qué más señales querían? ¿Verdad? Pero cuando el corazón es incrédulo, bueno, y cuando el corazón no quiere creer, no va a creer, ¿verdad? El Padre también dio testimonio. ¿Se recuerdan el bautismo de Cristo Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Entonces, aquí tenemos que oír a Cristo Jesús. Y viene Pablo y desglosa la doctrina que Cristo enseñó, ¿ya? Para los gentiles. Entonces, Dios el Padre también dio testimonio. El Antiguo Testamento, todos los profetas, Moisés mismo. ¿Qué dijo Moisés? Un profeta como yo os levantará el Dios Jehová. Era Cristo Jesús, ¿verdad? Y también la gente que oía a Cristo, que no era creyente, decía, nunca antes ningún hombre había hablado así. ¿Me entiende? Entonces, hermano, Cristo Jesús se reveló ampliamente a los humanos y lo rechazaron. ¿Cómo ahora, hermano? ¿Cómo ahora? No. Mire, esa herramienta del internet, no, hombre. Si es que hay tantas buenas predicaciones, tantos libros muy buenos, tantos comentarios, o sea, usted puede
si usted fuera un estudiante diligente y todos los días tuviera esa aplicación de estudiar, no, va a aprender. Tiene muchas más herramientas. Me acuerdo que yo cuando era un creyente nuevo, bien me acuerdo que el primer libro que compré fue el diccionario de Vila Escuaín, 60 colones. Y me dolió un poco darlo, fíjese. Es que hace 30 años 60 colones era plata. Y el más caro que compré, la teología de Schaeffer, 400 colones, hermano. Son 2 tomos, son 2 libros, una doctrina. O sea, lo que aquí predicamos, hermano, es lo que predicó Louis Sperry Schaeffer, se llama. ¿Quién es este maestro? Él es el fundador del Seminario Teológico de Dallas, Texas, ¿verdad? Que es un seminario dispensacionalista. Casi, ya le dije, unos 25 años de existencia. Entonces él escribió ese libro de doctrina donde abarcan las 9 doctrinas básicas que ya le he mencionado, ¿verdad? Y entonces, lo que aquí enseñamos, hermano, está respaldado por la Biblia primeramente y teólogos serios, formales, ¿verdad? Yo en la mañana mencioné ¿a quién mencioné en la mañana? A Cyrus Sperry, no, ¿a quién mencioné? ¿Cómo? Scofield, Cyrus Scofield, es del libro de la Biblia comentada. Pero vamos rapidito al versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Está hablando de Cristo o de Juan? De Juan, ¿verdad? De Juan no era la luz, ¿verdad? Sino que para que diese testimonio de la luz. Ya vimos que dio testimonio, ¿verdad? Jesucristo es, vamos a ver, sí, Jesucristo es la única luz espiritual del mundo para sacar a los no creyentes de las tinieblas de la condenación. Voy a repetir, Jesucristo es la única luz espiritual del mundo para sacar a los no creyentes de las tinieblas de la condenación eterna. Hermano, yo dije algo en la mañana, lo voy a repetir por su salud espiritual. Por favor, escuche otros predicadores. Si es posible, escuche a alguien que predique Juan capítulo 1. Hace 2 domingos yo prediqué de la doctrina, de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Y también les dije lo mismo. Escuche a otros predicadores cómo interpretan esa parábola. Esos predicadores que les gusta condenar y exigirle santidad a la gente. No, hermano. Mire, los creyentes son salvos. Vaya, voy a ponerle mejor este ejemplo. Lot, el hermano Lot, el sobrino de Abraham, ¿fue salvo? Sí, fue salvo. El apóstol Pedro lo dice. ¿Y la Biblia describe alguna buena obra de Lot? No. ¿Y dónde vivió Lot? Era ciudadano sodomita, aunque no era sodomita. Aunque no practicaba la sodomía. Ajá. Entonces, ¿por qué Pedro se tomó la molestia y tomarse un par de versículos y decir que el justo Lot se sentía embargado por el pecado? Pero ¿por qué estaba Lot ahí, hermano? Business. Le gustaba el Bitcoin. Sí, después estaba ahí. Entonces, ese es el típico creyente que cayó entre espinas, que la codicia no lo deja crecer la planta, ¿verdad? Y mucha gente, aunque no tenga recursos económicos, pero está procurando
como que le quiere demostrar a alguien que puede, pues, y que va a progresar económicamente, lo cual no es malo. Pero no debe dejar a un lado las cosas de Dios. Muy bien, vamos al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, mire cómo se usa la palabra luz, 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 refiriéndose luz a Juan, ¿verdad? Pero dice el 9, aquella luz verdadera, o sea, Cristo Jesús, que alumbra a todo hombre. O sea, Cristo puede salvar tanto a judíos como a gentiles. ¿Y podrá salvar Cristo al peor de los pecadores? Sí, sí. La ley puede condenar al mejor de los hombres, pero la gracia puede salvar al peor pecador. La ley dice, corre y te cortan los pies. Y la gracia dice, vuela y te da. Como está soltero ahorita, no. Ajá, la ley es un sistema de hacer. Entonces, la luz verdadera venía a este mundo. Esa es la doctrina, hermano, de la encarnación. Y yo quiero que ¿cómo se llama? Le es difícil a usted entender que el Dios soberano, Dios Padre, se hizo carne y vino a este mundo. Y se dejó golpear, escupir y matar por amor a nosotros. ¿Le cuesta a usted creer eso? Qué sublime amor, ¿verdad? Qué sublime gracia. Pero podrá haber alguien que diga, no, como él es Dios, quizás no sintió dolor y tenía que venir para salvarnos. Estaba obligado a salvarnos el Señor. ¿Cristo Jesús murió por buenas personas? No. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Por eso lo hizo. O sea, mire, si somos creyentes ahora, no es que nosotros hayamos amado a Dios. Él nos amó primero y lo demostró en esa grosera cruz. ¿Qué más quiere usted, hombre? O sea, la salvación eterna no es barata, ¿verdad? Es gratis al poner la fe en Cristo, ¿verdad? Porque algunos, los neocalvinistas, nos acusan, ellos son de la fe fácil, de esa gracia barata, de esa salvación barata. No, no es barata, es gratis, ¿verdad? Versículo 10 nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ajá. En el mundo estaba. Otra vez lo mismo, 3 veces la misma palabrita. En el mundo estaba, se refiere al cosmos, a esta tierra, ¿verdad? Y el mundo por él fue hecho, también el cosmos. Pero el mundo no le conoció. Esa última palabra mundo, ¿a qué se refiere? A la humanidad. A la humanidad. Ajá. Entonces, vamos a ver. El mundo ignoró y rechazó al dueño del mundo. Es un juego de palabras. El mundo rechazó e ignoró, ¿me entiende? Al dueño del mundo. El mundo, la humanidad, lo rechazó y lo ignoró. Mire, y lo sigue rechazando. Es que a la gente le gusta una religión, ¿me entiende? Como sin salvación, como que va al culto y canta y llora y platica con los hermanos y come y eso lo hace sentir bien, fíjate. Ya se va relajado para la casa. Qué bueno estuvo el culto. Y de qué predicó el pastor, a saber.
Pero estuve ahí compartiendo con los hermanos, tomó café con cremora, ¿verdad? Y habló con los hermanos, ¿verdad? Vendió un par de números de... No, es que no aprecio, es mi discípulo, hombre. Y estaba durmiendo. En Juan 3:17 menciona también eso, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que sea salvo por él. Exacto. Cristo no vino a condenar, ¿verdad? Que lo merecíamos, vino a salvar pillos, bandidos como nosotros. Aquí con la gente buena. Los 5 versículos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Se fija que en nuestros sermones casi nunca mandamos a la gente a orar, a leer la Biblia, sino que le decimos que ponga la fe en Cristo. Cuando usted nace de nuevo, oiga bien, cuando alguien nace de nuevo, en automático busca las cosas de Dios, busca la Escritura, busca orar, busca congregarse, quiere compartir lo que ha creído, ¿verdad? Entonces, por eso en las iglesias llegan muchos visitantes, simpatizan con el Evangelio, les gusta oír una reflexión cristiana, dicen ellos, ¿verdad? Pero aquí se trata, hermano, de justificación eterna, de vida eterna o de condenación eterna. Entonces, yo quiero que usted piense, hermano, a partir de este domingo, ¿en qué porcentaje usted es salvo? ¿Un 40%? ¿Un 50%? ¿O tal vez 75%? ¿En qué porcentaje usted se considera salvo? ¿En cuánto, hermana Yasmin? Exacto. ¿Y la niña? ¿Por qué te regañó tu mami? Te estaba regañando. Sí, estoy bromeando. Entonces, cada individuo que se expone al Evangelio de la gracia tiene que estar 100% seguro de que es salvo, así como usted está 100% seguro que es hombre o mujer. Que no hay manos caídas, ¿verdad? Levante la mano a alguien que tenga la mano caída. No hay. Rapidito vamos al versículo 11 y dice: A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ajá. A lo suyo vino. Él tenía la escritura de propiedad, o sí, ¿verdad? Tenía la escritura de propiedad de este mundo. A lo suyo vino, a este planeta Tierra, él lo había creado. Pero, y los suyos, la nación judía, no le recibió. Porque recuerde, Cristo vino primariamente a la nación de Israel. A ellos se le había prometido un Mesías como Moisés, allá en Deuteronomio. Entonces, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Vamos, y sigue luego, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire cómo Juan vino rodeando, habló primero de la deidad de Cristo, ¿verdad? De algunas cualidades de él, para llegar al tema más importante, ¿verdad? Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron. ¿Está usted ahí? ¿Está en ese todos? Sí. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio autoridad o poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Enseña ese versículo que toda persona que nace en este planeta es hijo de Dios? No. Mire, en Estados Unidos, si es que hay una gran cantidad de religiones, a la más loca. Pero la que nunca pasa de moda son las religiones israelitas. ¿Entiendes? Hay una que se llama principalmente la Cábala. Muchos millonarios norteamericanos han abrazado esa fe. O también algunas religiones hindúes. Han habido más que todo músicos, ¿verdad? Como los músicos a veces para escribir canciones se inspiran, ¿verdad? Entonces, de hecho, el grupo musical más famoso de todos los tiempos, uno de los integrantes abrazó una religión hindú. El otro individuo que dijo que ahora somos más famosos que Cristo, ¿verdad? Le dieron un balazo en el pecho, ahí en Nueva York. Entonces George Harrison, uno de los Beatles, sí se abrazó esas religiones hindúes. Y claro, él era un personaje famoso, ¿verdad? Y mucha gente se enteró que existía esa religión y muchos la abrazaron. Entonces, eso es mire, y esa religión lo que buscan es que la gente tenga paz, tranquilidad, el yoga, la meditación trascendental, para que te relajes. Entonces el prójimo se tranquilizaba, ¿verdad? Consumiendo la naturaleza. No lo haga. Yo tuve un compañero en la universidad de que una vez a él le dijeron que ahí en el volcán crece, no más no le digo, una hierba llamada, solo lo que es el principio, flori. No, ya sabe. Y fue y cortó, ¿verdad? Y lo echó en una botella, ¿verdad? Y ahí lo tuvo como agua de tiempo. Dice que pasó 2 días, ¿entiendes? Levitando en el espacio, ¿verdad? Hasta que aterrizó. Sí, peligroso. Que suba y le quiten la escalera, ¿verdad? Y se queda ya flotando en el aire, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La gente, es que es entendible, hermano, la gente quiere paz. Quiere paz. Hoy día hay problemas familiares, económicos, matrimoniales, ¿verdad? Y a veces nos estresan y nos ponemos un poco tóxicos, ¿verdad? Pero yo tengo que seguir, hermano, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos. Y entonces, ¿cuál es el único requisito para la salvación? Creer en Cristo. Creer que Él pagó en la cruz sus pecados pasados, presentes y futuros, y que resucitó. Eso es todo. Pero creerlo con todas las entrañas interiores de su cuerpo, hermano. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso que dije, al final me emocioné. Es como una fe sencilla en Cristo. Uno se salva, pero ahora que es salvo debería amar con sus entrañas a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque nos rescató. 13. Los cuales no son engendrados. Cuando estudiamos Hechos, Pablo utiliza este verbo como sinónimo de resurrección. Y es algo así como que pasó. Cuando pusimos la fe en Cristo, nacimos de nuevo. Acuérdense que estábamos muertos en delitos y pecados, según Efesios 2:1. Entonces, resucitamos para vida eterna.
Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No. ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿A través de quién, hermano? De Dios Padre. Él es el autor del nuevo nacimiento, ¿verdad? Los hijos de Dios nacen de nuevo por la voluntad de Dios el Padre. No es porque viene a esta iglesia, no es porque se porta bien, sino que su fe es valiosa. Cuando usted ejerce la fe en Cristo, Dios el Padre lo hace que nazca de nuevo. Lo constituye hijo de Dios. ¿Lo creen ustedes? Sí, es fácil. Bueno. ¿Cuánto me queda? Bueno, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está la explicación. Si algún hermanito tenía duda, ¿y quién es ese verbo? Pues que era con Dios y estaba con Dios. Entonces el verbo fue hecho carne, se humanizó, lo invisible se hizo visible. Además que habitó entre nosotros, dice Juan, porque Juan comió con él, ¿verdad? Juan apóstol era uno de los del círculo íntimo de Cristo, ¿verdad? Y comieron juntos, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el único Hijo encarnado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos concluir fácilmente que Cristo era lleno de gloria, de gracia y de verdad. ¿Entienden? Además, versículo 14, el verbo encarnado, lleno de gloria, gracia y verdad. ¿Sabe qué, hermano? Lo infinito de Dios se hizo finito en Cristo. Lo invisible de Dios, Cristo lo hizo visible. Lo sobrenatural de Dios, Cristo lo hizo natural. ¿Verdad? El hijo del carpintero. Sus hermanos y sus hermanos están entre nosotros. Y lo despreciaron. Los 5 o 4 son. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay preguntas. Yo quiero decirle algo, ¿no? Con respecto a Dios que le diga visible, Jesús, ¿verdad? Sí. Dice en Colosenses 1:15, lo pueden buscar. Dice Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. La gente pregunta, mire, ¿y cómo será Dios? ¿Será así como ese cuadro que pintan un señor así gordito, con una barba, con un garrote en la mano, ¿verdad? No, conozca a Cristo en los evangelios, así es Dios. Lleno de gloria, lleno de gracia, lleno de verdad, haciendo milagros, ayudándole a la gente, comiendo con los pecadores, con las trabajadoras sexuales, salvando de la muerte a aquella mujer hallada en el acto mismo del adulterio. Ese es Dios. Ese es Dios. Entonces, el incrédulo pinta una imagen de Dios, de un Dios lleno de ira, que manda al infierno a la gente pecadora. ¿Me entiendes? No. La gente va a pasar la eternidad porque constante y tercamente rechaza a Cristo. No es que Dios los va a amar, no es que Dios te ha irado, no. Dios ha mostrado su amor. Mira, hermano,
Dice que nuevas son cada día las misericordias de Dios. Si el hecho que hayamos despertado esta mañana es bendición de Dios, puede haber un terremoto y nos queda de cachucha el techo de la casa, ¿verdad? Usted ve cuánta gente está muriendo de infartos y todavía culpando a las vacunas. ¿Okay? Todavía siguen con la conspiración, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero sí, que en realidad, que gente joven de repente va a la calle y se desploma. Aquí ha pasado en el país, etcétera. Bien, vamos terminando. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Otra vez, Juan apóstol se pone un poco filosófico, un poco no muy claro. Eso significa filosofía, un poco enredado. Juan dio testimonio de Cristo. Clamó, quiere decir que lo dijo en voz alta, ¿verdad? Este es de quien yo decía. Obviamente Juan anunciaba la venida de Cristo. Él decía: voz de que clama en el desierto, enderezadas las sendas al Señor. O sea, Isaías dice: Jehová va a llegar a la tierra. Pero Juan dice: ya vino Cristo a la tierra. Yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces dice: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso es que la Biblia hay que leerla con cuidado. Más adelante en Juan, Cristo hablando con los religiosos, le dice: señores, antes de Abraham yo soy. Y se quedan, ¿verdad? Si este hombre no tiene ni 50 años y ha visto a Abraham. ¿Qué estaba diciendo, hermano? Estaba hablando de su existencia eterna, siempre existió. Para los hermanos nuevos, cuando Cristo dijo antes que Abraham, es porque Abraham está en el libro de Génesis y Cristo apenas aparece en el libro de Mateo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso que antes de Abraham yo soy? Y ese yo soy es significativo. Ese yo soy, ¿qué significa? Yo soy Dios. Yo soy Dios encarnado, señores. Y estoy usando la misma frase que Dios Padre usó en Éxodo 3. Yo soy el que soy. Entonces, ¿cómo puede alguien ignorar que Cristo es Dios, hombre? Por falta de estudio. Por falta de estudio. Ahí están todas las señales, pues. Entonces, eso desconcertaba a los religiosos, ¿verdad? Una pregunta: ¿sabían los religiosos dónde Cristo iba a nacer? Sí, medio leían, pues, ¿verdad? Pero no lo fueron a buscar, ¿verdad? Mandaron a los adivinos, a los astrólogos, allá en Belén. ¿Y ellos por qué no fueron a buscarlo? Porque estaba bueno el negocio, pues, ¿verdad? Ahí en el templo. Muy bien. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dios ha dispensado mucha gracia al mundo, en especial a sus hijos. Dios ha dispensado mucha gracia. Yo le explicaba en la mañana, ¿verdad?, que a veces algunos hermanitos se saltan el cerco, se van a divertir al mundo, ¿verdad? Y Dios se toma su tiempo para que reflexionen, así como Sansón, que lo dejó que tuviera varias novias por ahí, ¿verdad?, hasta que conoció a Miss Dalila. Y
Esa fue la perdición de Sansón. Sansón no se arrepintió de sus pecados, no cambió su forma de pensar, siguió en su misma necedad. Y como era hijo, le cayó disciplina. Lot vivió muchos años en Sodoma y Gomorra, haciendo negocios, lucrándose, ¿verdad? Y nunca quiso crecer, conocer más de Dios. Y en un día, en el menos pensado, toda su riqueza acumulada desapareció y salió solamente con la ropa que tenía puesta. Entonces, Dios tiene muchísima gracia, pero a veces el humano cree que no, que Dios es un ser tolerante y alcahueta. No, para nada. Ahí están los ejemplos. Si ustedes recuerdan, hace días atrás hablé de cuando Absalón buscó a David, su padre, para matarlo. ¿Qué significa? ¿Por qué están esas historias ahí? Es cómo Dios ejerce su disciplina. Bien, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ajá. Otro contraste, Moisés por un lado y Cristo. Hay iglesias que son mosaicas o hay iglesias que son cristocéntricas. ¿Cuál es la iglesia mosaica? ¿Qué tiene que hacer esto? Tiene que bautizarse, tomar Santa Cena, servir, usar uniforme, estar media hora antes del culto en la iglesia, orar por su ministerio. Vamos a hacer una rifa de un cabro y el montón de actividades. Entonces, es un sistema espiritual de hacer. Y la gente a veces al colaborar, ¿verdad? Se siente bien, fíjense. Sí, se siente bien. Pero es equivocado. Y el otro sistema es el de la gracia, que vino por medio de Jesucristo. De esa salvación que no la podemos ganar ni la merecemos. Y terminamos con el versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra vez lo mismo, ¿verdad? Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Y hay una frasecita ahí. El Hijo que está en el seno del Padre. Eso se refiere a intimidad, a cercanía, ¿verdad? A tener unión de propósitos, ¿verdad? Así que espero que usted haya conocido más a Cristo Jesús en esta tarde. Vamos a hacer una breve oración, así que le pido que incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor,